Yo tuve un proyecto, a propósito tengo, mejor dicho, un proyecto del cual soy el director, que tiene como propósito fundamental hacer un diagnóstico de los estudiantes vulnerables, que no necesariamente son discapacitados, sino son estudiantes que por alguna razón tienen desventaja frente a aquellos estudiantes de la población general para ingresar a la universidad. El objetivo de este proyecto es identificar cuáles son esas causas por las que tienen dificultades de acceder. Y una vez que están adentro de la universidad, este grupo de estudiantes vulnerables, ¿no es cierto?, tienen muy pocas probabilidades de culminar sus estudios universitarios. ¿Cuáles son esas razones? Y luego tratar de solventar, encontrar, hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Tratar de generar un piloto para mejorar esas condiciones y medir si efectivamente este piloto con estas nuevas condiciones identificadas generó un impacto positivo a estos estudiantes. Recordemos ahora que el sistema de educación superior público tiene unas fórmulas de distribución de recursos dados por el presupuesto del Estado. Esta fórmula de distribución de recursos depende en gran medida del número de estudiantes, del cupo disponible de la universidad, de estudiantes vulnerables, del número de cupos que tiene la universidad, del número de estudiantes vulnerables que acceden a la universidad. Por lo tanto, muchas universidades públicas que a lo mejor se descuidaron en estos procesos de admisión de los estudiantes de grupos vulnerables, hoy tienen que poner sus ojos, ¿no es cierto?, sobre este grupo y tratar, ¿no es cierto?, en lo posible, de que tengan iguales posibilidades de acceder a la universidad y de permanecer en esta universidad. ¿Qué encontramos nosotros en este proyecto? En este proyecto nosotros encontramos que el 23% de todos los estudiantes que ingresan a la Politécnica Nacional corresponden al grupo de estudiantes vulnerables. Este grupo de estudiantes vulnerables se definen así porque o bien no han tenido acceso a una educación de calidad o bien son estudiantes que tienen problemas socioeconómicos o también pueden ser estudiantes que se encuentren en un territorio alejado de los sitios como Quito, Guayaquil, de la concentración de los recursos. Entonces, la vulnerabilidad viene hecho por si quieren ustedes, estos ítems, estas actividades. Estos estudiantes que corresponden al 23%, el porcentaje de aprobación del curso una vez que ingresaron y pasaron el primer escollo, que es el famoso examen de admisión a las universidades, el 5% de estudiantes, el 5% de estos estudiantes vulnerables, ¿no es cierto?, pasan el primer curso de nivelación de la Politécnica y el 95% pierde. Y de este 5%, ¿no es cierto?, muchos de ellos, en la primera, estoy hablando de la primera matrícula. En una segunda matrícula, para que tengan una idea, este 5% sube al 17, al 18, al 20% en una segunda matrícula. Es decir, que de cada 100 estudiantes que tienen esta condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, 20 estudiantes pasan en segunda matrícula. Y de estos 20 estudiantes que pasan en segunda matrícula, muy pocos, ¿no es cierto?, logran culminar el proceso educativo hasta titularse. ¿Cuáles son las causas fundamentales que encontramos de este grupo vulnerable? Encontramos nosotros dos causas grandes, importantes. La primera es que tenían una escasa, muy baja motivación. Es decir, fíjense ustedes que los conocimientos no es lo fundamental en este grupo, sino más bien la autoimagen, la poca autoimagen que ellos tienen, la poca motivación que ellos tienen, ¿no es cierto? Es decir, se autovaloran muy mal y ante cualquier problema, cualquier eventualidad que estos muchachos tienen, es decir, la primera prueba que les va mal, ya se retiran. Es decir, no tienen la capacidad suficiente como para sortear esa dificultad y continuar en el sistema. Esa autoimagen devaluada,
esa automotivación devaluada, esa poca capacidad para enfrentar los problemas y solventarlos, es la causa fundamental, ¿no es cierto?, para poder decir que los estudiantes que vienen de estos sectores pobres, de esos sectores vulnerables, territorialmente alejados de Quito, ¿no es cierto?, no pueden terminar el curso de nivelación, que se llama el prepo, recuerdan ustedes, son politécnicos, ¿no es cierto? Ahora ya no se llama prepolitécnico, propedéutico se le denomina ahora, ¿no es cierto? Y no pueden continuar y terminar estos estudios, ¿no? Y la segunda causa, ¿no es cierto?, son las técnicas de estudio, es decir, algo que uno no piensa, y claro, evidentemente no piensa que esa es una razón. Evidentemente, nosotros, yo recuerdo, cuando como profesor tengo que hablar sobre estos temas con mis estudiantes de ingeniería, y les digo que una de las condiciones para que puedan tener más éxito en aprobar sus asignaturas es el hecho, ¿no es cierto?, de que puedan tener técnicas de estudio. Es decir, ahora el famoso celular, recuerden ustedes, es capaz de tomar fotos en las clases, los videos, como estamos hablando ahorita, las clases en línea, ¿no es cierto? Permiten que el estudiante haga el menor esfuerzo por captar el conocimiento y simplemente ya no escribe, ya no se desgasta en escribir, ¿no es cierto? Es decir, su técnica de estudio se limitó simplemente a ver las imágenes, no a ensayar los ejercicios, y para lo que es ingeniería es fundamental, ¿no es cierto?, tener el dominio sobre el tema y no simplemente dar una lectura rápida sobre las cosas. Entonces, la primera cosa, recuerden por favor, es el tema de la automotivación, autoimagen. La segunda cosa es el tema de las técnicas de estudio que no tienen técnicas de estudio, y en un tercer evento efectivamente son los conocimientos. Pero sin los dos primeros factores, si es que esos dos primeros factores no tiene el estudiante, pues simplemente el conocimiento, así lo tenga, ¿no es cierto?, no tiene capacidad de continuar en el sistema. Por lo tanto, una de las posibilidades para poder sortear con éxito el escaso conocimiento en física, matemáticas, geometría, química, la capacidad en lenguajes informáticos, en expresión oral escrita, es que estos chicos, ¿no es cierto?, puedan tener esa automotivación. ¿Y eso qué es lo que hemos hecho? Hicimos un curso piloto. Este curso piloto, ¿no es cierto?, fue con estudiantes voluntarios que terminó el semestre anterior. Es decir, voluntariamente accedieron sin perder el cupo. Miren ustedes, gestionamos en la Secretaría Nacional de Educación Superior para que estos chicos no pierdan el cupo que ya lo tenían a la Politécnica. Pero sabíamos que sin este ensayo, este curso piloto en donde les dimos técnicas de autoaprendizaje, les dimos técnicas de automotivación y también de matemáticas, física, química, geometría, etcétera, también les dimos conocimiento, ¿no es cierto? Pero enfocamos mucho a la capacidad de mejorar su autoestima, ¿no es cierto?, su preparación interna. Hoy, actualmente, después de haber terminado ese curso, en el semestre que terminó, se matricularon ya en el curso de nivelación. Y perdón que me haya extendido en el tiempo. En el curso de nivelación que ya terminó hace un par de semanas, ¿no es cierto?, los resultados son que el 47% de este grupo piloto, de estos 45 chicos que aceptaron voluntariamente formar parte de han aprobado el curso de nivelación. Fíjense ustedes, del 8% en primera matrícula, hemos subido, ¿no es cierto?, al 47%, casi el 50% de estudiantes que se han promovido. Para nosotros, ¿no es cierto?, es una gran satisfacción porque, por un lado, damos igualdad de oportunidades. Es decir, el problema es que los muchachos están en una condición inferior que el resto. Entonces, si es que ingresan así, a pesar de que hayan aprobado y hayan tenido la nota suficiente del examen ser bachiller, no es suficiente eso. De hecho, nosotros estadísticamente encontramos que la nota del examen ser bachiller es una nota no que
alienta la aprobación en la universidad, sino más bien que es un indicador de deserción universitaria. Es decir, al contrario, totalmente lo contrario. Es decir, un estudiante que saca 750 puntos en promedio, ¿no es cierto? Ese chico fracasa en la universidad. No es un chico que se promueve en la universidad. Es decir, que este examen tiene que ser reconsiderado. Y de ahí nuestra propuesta que hemos dicho que el examen de admisión al sistema de educación público tiene que ser asumido por las universidades. Es decir, que no estamos diciendo que se elimine ese examen, estamos indicando que el examen debe ser elaborado, debe ser realizado por las mismas universidades y no por una entidad que podría ser, en este caso, el CENACYT, que evidentemente, y que además los estudiantes tengan la posibilidad de rendir N veces, es decir, no solamente una vez por cada semestre. No le veo la razón fundamental por qué un estudiante tiene que rendir una vez el semestre. Desde mi concepto, ese es un examen que debería ser puesto por las universidades, ¿no es cierto?, en base del perfil de ingreso a la carrera. Ojo, en base al perfil de ingreso a la carrera. Ese examen, ser bachiller, que ahora se llama examen de ingreso al sistema universitario, no sabemos con qué perfil está hecho. Y las universidades debemos diseñar que el examen debe estar hecho en base del perfil de ingreso a la carrera. Es decir, que si van a estudiar medicina, tendrá que esa universidad, de la Universidad Central, etcétera, deberán poner un perfil de ingreso a la medicina. Si va a estudiar psicología, pues es la universidad es la que tiene que poner el perfil, ¿no es cierto? Que debe ser obviamente un perfil con base al perfil de egreso de los colegios, el perfil de ingreso de la universidad. Es decir, debe empatar las dos cosas, ¿no? El perfil de egreso de los colegios debe empatar con el perfil de ingreso a la universidad. Y de esa manera, ¿no es cierto?, quitamos este problema, este gran problema entre salió el estudiante del colegio y quiere ingresar a la universidad y ahí hay un vacío. Hay un vacío porque no se entiende el proceso, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es mejorar el proceso y la gente, y obviamente el papel de la CENACYT, el papel del Ministerio de Educación y el papel del INEVAL, que son los que evalúan estos exámenes, está en generar una política pública clara, precisa, ¿no es cierto?, como para guiar estos procesos de admisión al sistema de educación superior.